Siguiendo con los triángulos oblicuángulos, tenemos el problema que dice que dos personas miran un mismo punto a distancias de 600 y 800 metros. Entonces, si planteamos el problema, dos personas miran un mismo punto a distancias de 600 y 800 metros. Supongamos que esta es una distancia, esta es otra distancia. Estas son las personas que miran un cierto punto con esas distancias, formándose un ángulo de 60 grados. Entre las líneas de vista, haya la distancia que separa a las personas. Esta distancia es la que me pide que yo halle. Entonces, si le llamo a esto un punto C, y aplicando el teorema del coseno, tengo dos lados y el ángulo comprendido entre esos lados, y utilizando, si es este el punto C, este va a ser el lado C. Entonces, C al cuadrado va a ser igual al otro lado más el otro lado menos el doble del lado A por el lado B por el coseno de C. Entonces, es simplemente reemplazar. C cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale A? 600. ¿Cuánto vale B? 800. Menos el doble de A por B por coseno de C, que vale 60 grados. Si yo reemplazo todo, hallo la raíz cuadrada, me sale que esa distancia es 721,1102,551. Y no me tengo que olvidar de la unidad de medida, metros. Y eso es lo que me pedía este ejercicio. Problema número 2. Me dice que la torre de Pisa tiene una leve inclinación. Entonces, supongamos que esta es mi torre de Pisa, que tiene una cierta inclinación. Una leve inclinación, ¿sí? Esta sería la base y está un poco inclinada. Entonces, Carmen se encuentra en el suelo a 92 metros de la base. Entonces, si esta es mi torre, Carmen se encuentra a 92 metros de distancia de la torre. Y observa desde aquí, observa la punta de la torre con un ángulo de elevación de 33 grados. Entonces, esto va a ser 33 grados. Halle el ángulo de inclinación y la altura de la torre. El ángulo de inclinación de la torre me está pidiendo este ángulo. ¿Cuán inclinada es esta torre? Y la altura. Esto me está pidiendo, la altura de la torre. Y la altura de la torre, sabiendo que la distancia entre Carmen y la punta de la torre, entre Carmen y la punta de la torre es de 105 metros. Me da esta distancia. Entonces, si yo formo un triángulo y le llamo C a este lado, le llamo A este y B a este, puedo aplicar también el teorema del coseno. Dos lados, un ángulo. Entonces, si este es el ángulo C, este sería el lado C, la altura. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble de A por B por coseno de C. Muy bien. Entonces, reemplazando, tengo que, ¿cuánto vale A? A vale 105. Acá está A chiquita, 105 al cuadrado más B, 92 al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de C de 33 grados. Si yo resuelvo todo esto, hallo la raíz cuadrada, me sale que ese lado C vale 57.3226 y la unidad de medida estamos en metros. Muy bien. Entonces, ¿qué sería C? Según mi gráfica, es la altura de ¿quién? De la torre. Entonces, esto sería la altura. Muy bien. Pero también me pedía el ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de inclinación lo voy a hallar usando el teorema del seno.
¿qué combinaciones puedo hacer? Y puedo hacer lado A con seno del ángulo A igual a C sobre seno del ángulo C. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de todo esto? Es el ángulo de A, ¿sí? El ángulo de A. El ángulo de A. Entonces, si yo despejo de aquí seno de A, ¿a qué va a ser igual? A pequeña sobre por seno del ángulo C, todo eso dividido C pequeño. Entonces, me sale que A, ángulo, ¿cómo voy a hallar? Voy a hacer seno de todo esto, es lo que me va a salir. Pero yo no quiero seno, quiero el ángulo. Entonces tengo que hacer inversa seno de este cálculo. Entonces, mi ángulo A es 86 grados 3 minutos con 34.83 segundos. Y este es el ángulo de inclinación de la torre. Un tercer ejemplo, tercer problema, me dice, un faro está situado a 18 kilómetros y 45 grados al noroeste de un muelle. Entonces, está mi muelle, al noroeste está el faro a 18 kilómetros de este muelle. Y me dice, y 45 grados. Entonces, posicionándome en el muelle con una inclinación de 45 grados, yo observo el faro y está a una distancia de 18 kilómetros. Un barco sale del muelle a las 10 de la mañana y navega hacia el oeste a razón de 24 kilómetros por hora. ¿A qué hora se encontrará a 14 kilómetros del faro? Entonces, esto va a ser 14 y si trazo una altura acá también va a tener la misma distancia que esta, 14 kilómetros. Si le llamo A a esto, B a esto y C a esto, entonces tengo que hallar estas distancias. Entonces, por el teorema del seno, si aplico y tomo como referencia el triángulo DBC, ¿quién es DBC? Y si aquí a esto le llamo D, a esta altura, entonces DBC, este es el triángulo que voy a estudiar ahora aplicando el teorema del seno. Y si, por ejemplo, si este es D, esto va a ser D pequeño, C pequeño, B pequeño. Entonces, ¿qué es lo que yo no conozco? Es esta distancia, lado B. B sobre seno de B va a ser igual a C sobre seno de C. Muy bien. ¿Qué es lo que yo conozco acá? ¿Conozco C pequeño? Sí, 14. ¿Conozco el ángulo C? 45. ¿Conozco ángulo B? No. ¿Conozco lado B? No. Pero el ángulo B, ¿cómo lo puedo sacar? Y lo puedo sacar haciendo 180. El ángulo B va a ser igual a 180 menos la suma de D más C. ¿Sí? ¿Y cómo saco D? Y D lo puedo hacer, entonces me faltaría el ángulo D. Para hallar D se me ocurre también usar el teorema del seno y hacer D pequeño sobre seno de D igual a C sobre seno de C. ¿Qué conozco de aquí? Lado C conozco, ángulo conozco. Conozco el lado D, sí conozco que es 18. Y entonces tengo que sacar seno. Seno de D va a ser igual a D pequeño por seno de C sobre C.
pero acá voy a tener seno de D, pero yo no quiero seno, quiero D. Entonces, ¿qué hago? Inversa seno de esto. Si hago eso, me sale que el ángulo D vale 65 grados 23 11 segundos. Entonces, una vez teniendo este ángulo, voy a reemplazar aquí para saber el ángulo B. Si hago eso, entonces voy a tener que B es igual a 69,36 y 49 segundos. Una vez que tengo el ángulo B, ahora sí ya puedo reemplazar acá y sacar el lado B. Entonces, B, si despejo de aquí, sería seno de B acabé de hallar, por lado C recordemos que es 14 sobre seno de C. ¿Cuánto vale C? 45. Entonces, hago ese cálculo, me sale que B, el lado B, vale 18,55 kilómetros. Muy bien. ¿Qué me decía el problema? Que un barco salía a las 10 de la mañana y navegaba hacia el oeste a razón de 24 kilómetros por hora. ¿A qué hora se encontrará? A 14 kilómetros del faro. Entonces, lo que me resta hacer es dividir esta B por entre 24 kilómetros por hora y eso me da 0,7729 horas. Si esto yo paso a minutos, haciendo la conversión correspondiente, me sale 46,37 minutos. ¿Para qué hago eso? Porque el problema me decía que el barco sale del muelle a las 10 de la mañana y ¿a qué hora se va a encontrar con el faro? Entonces, 10 de la mañana le tengo que agregar estos minutos para concluir que ese barco se va a encontrar con el faro a las 10 horas con 46 minutos y es eso lo que me pedía el problema. Como propuesta 4 me da esta figura y me pide que halle esta distancia de CD. Entonces, vamos a hacer por parte. Si yo solamente me fijo en el triángulo ABC, ¿quién es el triángulo ABC? ABC, este triángulo que está aquí. Si yo me fijo en ese triángulo y aplico el teorema del seno, me doy cuenta que puedo hacer esta combinación. El lado B sobre el seno de B va a ser igual al lado C sobre seno de C. Muy bien, entonces B, esto va a ser B pequeño, A pequeña, C pequeña. Entonces, reemplazando voy a tener B sobre seno de B. Pero ¿cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale todo esto, que me da 115. Va a ser igual al lado C. ¿Cuánto vale el lado C? 20 metros sobre seno de C. ¿Y cuánto vale el ángulo C? Y el ángulo C es muy fácil. Tengo que restar 180 de la suma de ellos dos y me da 25 grados. Entonces, si despejo el lado B de aquí, me sale que B vale 42,89 metros, lo que es equivalente a decir que es lo que acabamos de hallar, el lado B, que sería la distancia de AC o lado AC. Reservamos. Siguiendo como una segunda alternativa de resolución, tenemos por otro lado que analizar el triángulo ABD. ¿Quién es el triángulo ABD? ABD
D. Es este triángulo que está aquí, ABD. Entonces, si yo analizo este triángulo y aplico también el teorema del seno, ¿y qué combinaciones me conviene ahora? D sobre seno de D va a ser igual a B sobre seno de B. Recordemos que B ya hemos calculado. Nos había salido 42.89. Entonces, vamos a ir reemplazando. ¿Quién sería D pequeño para mí? Si yo estoy analizando este triángulo, aquí está el vértice D, sería D pequeño esto. Entonces, reemplazando tengo 20 sobre seno. ¿Y cuánto vale este ángulo D? Y este ángulo D lo puedo hacer por la resta de estos dos, 180 menos la suma de ellos dos, y eso me da un ángulo de 50. Va a ser igual al lado B. ¿Quién es el lado B ahora? Si estoy analizando este triángulo, acá está el vértice B, B pequeño sería esto. Ahora para mí, entonces eso yo no conozco, sobre seno de B, pero ¿cuánto vale B ahora? Solo 30. Entonces, si aplico esto y despejo la B, el lado B, B me sale 13.05, estamos en metros, o el equivalente a decir la distancia o lado AD. AD. Reservo esto también. Por último, tenemos como tercer paso el triángulo, que analizar el triángulo ADC. ADC sería ADC, este triángulo grandote que está acá. Entonces, si yo analizo ese triángulo ADC, tenemos que A vale 60. Esta distancia AC es lo que hallamos al principio, que le llamábamos B, que vale 42.89 metros. ¿Qué más conozco? Conozco esta distancia AD, ¿sí? Es lo que acabamos de hallar en el paso 2, que era nuestra B pequeña, que valía 13.05 metros. Y nada más. Entonces, si este es mi vértice A, esta es A pequeña, C pequeña, D pequeña. Entonces, ahora, como tengo dos lados y el ángulo comprendido, puedo aplicar el teorema del coseno. ¿Dónde? ¿Qué voy a hallar el lado A? A pequeña, según el teorema, es esta fórmula. Por coseno de A. Si yo reemplazo, me va a quedar. ¿Quién es B pequeña? B pequeña para mí es esta D, ¿sí? Entonces va a ser 42.89 al cuadrado más C pequeña 13.05 al cuadrado menos el doble de B por C por el coseno de A, que es 60. Si yo opero todo esto, hallo la raíz cuadrada, me sale que A vale 38.08 metros. O, lo que es lo mismo decir, la distancia DC o el lado DC, que es lo que a principio yo quería hallar. Entonces es esto lo que me pedía el problema. Último ejemplo, me dice, para subir a una pequeña colina se dispone de un camino recto que forma un ángulo de 20 con la línea horizontal. Camino recto que forma con la línea horizontal una elevación de 20 grados. El ángulo de elevación de un globo desde un punto P. Desde un punto P se observa un globo. Ese ángulo con que se vea el globo me dice que vale 55 grados. En el mismo instante, el ángulo de elevación desde otro punto es de 61 grados. Pero, ¿qué ocurrió? A una distancia de 100 metros. El ángulo de elevación desde otro punto 100 metros después, al correr 100 metros después y
calcular el ángulo de elevación de ese globo desde otro punto, me dice que es 61 grados. Calculo la distancia que separa al globo del punto P, esta distancia. Entonces, esto así inclinado, después de 100 metros, pasa esta elevación. Entonces, tenemos que fijarnos que este triángulo que se forma con el globo, este punto y este otro punto, está no en contacto con la superficie, con el suelo. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos que este es ese triángulo que está acá formado con el globo. Este sería el punto P, G, y a este le voy a llamar D. Entonces, si este triángulo lo hacemos tocar con la superficie, con el suelo, este ángulo de aquí, ¿cuánto me va a valer? Entonces, vamos a llamarle a esto alfa, a esto beta y a esto gamma. Entonces, decimos que este nuevo ángulo alfa, una vez que el triángulo está equilibrado en contacto con el suelo, va a ser 55 grados menos 20 de elevación anterior, y eso me da 35 grados. ¿Qué pasa con gamma? Gamma va a ser también 61 grados menos o más. ¿Le tengo que sumar o le tengo que restar estos 20? Y le tendría que sumar los 20. Más 20 grados va a ser igual a 81 grados. Una vez que tengo alfa y tengo gamma, ¿cómo hallo beta? Beta va a ser igual a la resta de 180 menos la suma de ellos dos, de alfa más gamma. Por lo tanto, ese ángulo beta me sale que vale 64 grados. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Por el teorema del seno, ¿qué puedo decir? Puedo hacer la combinación d pequeño sobre seno de d va a ser igual a g pequeño sobre seno de g. Recordemos que si este es vértice D, esto va a ser D pequeño, G, G pequeño, P, P pequeño. Entonces, de aquí que voy a despejar D pequeño. Esta distancia es la que yo quiero. Esta distancia del punto al globo. Eso es lo que me pedía. Entonces, D pequeño va a ser igual a G por seno de D sobre seno de G, del ángulo G. Entonces, reemplazando esos valores, tengo que D me sale 109.8 metros, o el equivalente a decir la distancia que hay entre el punto y el globo, que era PG.